¿Cómo te presentarías tú mismo? Me llamaría más artesano de la voz. Justamente hoy se confunde el hablar mucho con comunicar. ¿Qué opinas de esto? Que depende de quién lo diga. Depende, claro, porque hablar mucho, para empezar, hablar mucho no es bueno. Te quería preguntar, para alguien que no te conozca, ¿cómo te presentarías tú mismo? A estas alturas de la película, quizás me llamaría más artesano de la voz, experto en comunicación, en Ujú, hacer que tu mensaje llegue, que tu marca llegue, productor. También actor de ujú, doblaje, coach de voz, todo lo que tenga que ver en principio con voz y con comunicación, ujú. ¿no? Llevas décadas delante del micrófono. ¿En qué momento te diste tu cuenta de decir voy a hacer de esto mi profesión? Pues a lo mejor como muchas de las cosas cuando somos pequeños que no sabemos que eso nos puede llevar a una profesión, Ujú, pero yo me acuerdo, mi madre tenía un tocadiscos de esos que eran de maleta, vale, que abrías la maleta y la sí. parte de aquí de la maleta era el altavoz. Y yo recuerdo que ese altavoz yo me lo llevaba hasta el comedor, los 20 metros que tuviera el cable, y yo desde mi cuarto me dedicaba tenía un pequeño microfonito, Ajá. ese tocadiscos, y yo ya presentaba discos, los presentaba desde mi dormitorio hasta el salón, y ahí estaban mis padres escuchando. Y El ahí podcast, ¿no? era pues imagínate el podcast, de una época bueno, sí, cuando yo estaba en la radio, por ejemplo, que fue un ratito después, en el Ujú, 87, 88, todavía las cosas giraban en las emisoras de radio. Teníamos discos que giraban, luego había CDs que giraban, ahora ya no ujú. gira nada. Ahora ya no, Ahora ya no, nada. digamos que lo llevabas en la sangre, ¿no? Ya era algo que te llamaba la atención y que Yo creo que Ujú, sí, y además era una época diferente a la de ahora. ujú, La radio quizás tenía muchísima más importancia porque como medios de comunicación pues no había la competencia que hay ahora mismo mm. con el resto de ofertas de entretenimiento, que si las consolas, que si Internet como concepto de entretenimiento. Y la radio tenía su importancia y las personalidades de la radio entonces, también aquí en Alicante, Ajá, pues también eran importantes. Estamos sí. hablando pues de la cadena SER, los locutores que había en aquel momento, Antena 3 de radio que estaba entonces, M80. Es decir, eran un momento muy dulce, muy, muy, muy Un bueno para la apogeo, ¿no? radio en aquel De todo eso. momento, sí. Justamente hoy se confunde el hablar mucho con comunicar. ¿Qué opinas de esto? Que depende de quién lo diga. Depende de quién hable mucho, ¿no? Depende, claro, porque hablar mucho, para empezar, hablar mucho no es bueno. Y todos hemos sufrido ese profesor que habla y habla y habla y lo que consigue realmente es que te desconectes y que te duermas. Efectivamente. Y si vamos ahora al momento actual, donde nuestra posibilidad de atención es cada vez más pequeña Ujú, y estamos completamente partidos por segundos, la inmediatez del teléfono y, ujú. y la poca atención que tenemos, hoy en día triunfa el que dice lo que tiene que decir, es capaz de hacerlo sintético y lo hace breve. No queremos a nadie que nos cuente minutos y minutos y minutos y minutos, A ¿no? veces menos es más, y este sería uno de los casos. Porque... Totalmente. Y comunicar bien no se mide en la cantidad de palabras que dices por minuto, Mm, sino en si llegas, en efectivamente. si le estás transmitiendo a la persona, a tu audiencia, lo que tú Ujú. quieres hacer y sobre todo, si lo queremos hacer bien, uno de los consejos ya sabemos cuál es siempre, contar todo en modo historia. Crear siempre una historia Ese para storytelling que se dice ahora. efectivamente, es lo que todas las tendencias de la PNL y de la psicología Ujú, del lenguaje nos llevan a decir, que lo que luego más se queda, más va a impactar a la gente, el mensaje es contar una historia ujú, y que consigas cambiar a la persona o transmitirle, sobre todo lo más importante, transmitirle un sentimiento, una emoción, que es lo ujú. que es interesante en este caso. Llegar a las personas. Claro. Has sido actor de doblaje, locutor, en fin, Ujú. un currículum bastante extenso.
¿qué es lo mejor y lo peor de toda esta profesión? Lo mejor, pues que es un abanico enorme de posibilidades, de proyectos diferentes Ujú, en todos los aspectos. La voz, ahora sí mismo si hablamos de voz y comunicación, quizás lo que vemos es una nube, por así decirlo, es la voz, algo así un poquito nebuloso, pero en ujú, realidad esto va a parar a muchísimos sectores diferentes, muchísimos tipos de trabajo diferentes. Entonces, esa es la gran variedad que tenemos. Hoy en día la ujú, producción audiovisual, además con el abaratamiento de los costes y de que cualquiera puede ahora mismo con los medios que tiene en su bolsillo y en su ujú, móvil grabar un podcast o a crear contenido para las redes ujú. sociales, ahora mismo hay tantas posibilidades que quizás eso es lo mejor, ¿no? Porque nunca te aburres, siempre son proyectos diferentes. Ujú, Y hay muchísima gente con muchísimas ganas y muchísimos profesionales con muchísima ujú. vocación que lo que tenemos que hacer es arroparnos también, estar ahí. Y yo soy de los que opina que no estamos aquí para darnos puñaladas los unos a los otros, Sería lo ¿vale? suyo. Esa sí que es una parte de quizás la que no es tan buena de la profesión, que Ya. quizá sí que hay un poquito a veces de es que si lo haces tú, no lo hago yo, por ejemplo. Lucha de egos, ¿no? Todo esto. Yo pienso que estamos aquí un poco para Ujú, ayudarnos. Y lo que también te encuentras a veces, ya no con los compañeros de producción, ujú. sino con clientes o con marcas, es que a veces se trata un poco la locución como a veces se trata los idiomas, ¿no? Es decir, no se le da la importancia que Ya. puede tener. Y bueno, pues tú que has hecho un cursito de tal y tú que hablas bien, ponte y hazlo. Es como cuando le Ya. dicen a una chica que está trabajando en una empresa de aires acondicionados que traduzca a ella el manual del inglés Ya, y porque luego ha hecho pasa lo dos que pasa. cursos de inglés, ¿no? A veces que eso se da un poquito por supuesto y no debe ser así, pienso yo. Claro.